¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Arrancamos nuestro programa de hoy entrevistando al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, nada menos que el ingeniero Roberto de la Torre Aguayo. Y vamos a hablar sobre el tema que es, digamos, un asunto de preocupación para todos los peruanos. La violencia en las calles, la inseguridad ciudadana, cómo es que el gobierno está haciendo o no lo suficiente, por lo menos para frenarlo, y qué se hace desde el Congreso también, y cuál es el pronunciamiento de los empresarios de diferentes rubros, de diferentes instancias. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Empezamos con un diagnóstico de su parte. ¿Qué opina de lo que significa esta violencia expresada en las extorsiones y el sicariato? Sí, justamente, en primer lugar, ¿no?, queremos expresar como Cámara de Comercio de Lima ahí nuestra profunda preocupación por la situación de inseguridad, por el alto índice de criminalidad que está ocurriendo, que está afectando, vemos día a día, a la gran, mediana, pequeña empresa, a los emprendedores. Ya ninguna actividad económica está a salvo. Bodegas, restaurantes, salones de belleza, ferreterías, e incluso hasta ya comedores populares. Entonces, esto es inaceptable. Y no solamente está afectando a las empresas, sino a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, que ya estamos viviendo en un clima de zozobra, ¿no? Incluso, si vemos las últimas encuestas de Ipsos, el 63% de los encuestados dice que la seguridad ha empeorado en los últimos 12 meses. Y adicionalmente se habla de un 87% de los encuestados se siente inseguro al transitar por las calles en la noche y 67% durante el día. Entonces, ¿esto qué refleja? Que ya la población se siente desprotegida y se siente vulnerable. Bueno, en ese concepto hay una colisión entre lo que dicen las encuestadoras y el gobierno, porque hemos escuchado a algunos ministros, incluso a la presidenta de la República, sostener que eso es una percepción a partir de las informaciones negativas de los medios, que inclusive en algunos distritos la delincuencia está bajando. ¿Cómo entendemos eso, ingeniero? Si bien en las encuestas efectivamente es una percepción, pero es algo innegable que la criminalidad ha subido y está descontrolada. Solamente por poner un dato, la misma Asociación de Bodegueros ha indicado que más de 3.000 bodegas han tenido que cerrar sus negocios por extorsión. Entonces ahí son hechos claros, números que no se pueden refutar, ¿no? ¿Cómo le hacemos entender al gobierno que antes que buscar pretextos asuma su responsabilidad? Porque entiendo que le toca al Ejecutivo y también al Congreso por lo menos frenar esto. Correcto. Nosotros como Cámara de Comercio de Lima lo que hemos exigido al gobierno es que tenga, al menos es la percepción que tenemos, porque tampoco se ha visto lo contrario, una estrategia integral para luchar contra la criminalidad. Lo que vemos son acciones aisladas, más reactivas, ya ahora todos están que se mueven, quieren hacer cosas, forman grupos, etcétera, pero no vemos una estrategia integral. ¿Y cómo se combate contra la criminalidad? Entonces, en primer lugar, tiene que haber un liderazgo muy activo de la misma presidenta. Es la que preside la CONASEC, ¿no?, que ayer se han reunido, ha habido 2 reuniones en lo que va del año, ayer ha habido la tercera, que no invitaron al sector privado, en la segunda había un compromiso del gobierno en que el sector privado iba a participar en CONASEC, ayer nos han avisado, al menos que tenga entendido. Y segundo, presupuesto. Tercero, inteligencia, que es lo que se hay que reforzar, y articular con todos los órganos involucrados. Entonces, nosotros estábamos planteando, por un lado, por el lado del Ejecutivo, en primer lugar, que ahí vemos los otros poderes, que
que se declare una de las acciones dentro de tantas que se puedan presentar, que se declare en emergencia a la Policía Nacional. Porque los estados de emergencia que están habiendo en los distritos no han funcionado, ya hemos tenido muchos estados de emergencia y al final no han sido sostenibles y no han tenido el éxito que se esperaba, ¿no? Pero, ¿por qué declarar en emergencia a la policía? ¿En qué aspecto? En el aspecto de poder apoyarla en equipamiento rápidamente, en infraestructura, en equipamiento, en toda la logística que necesita para poder enfrentar a la criminalidad. Pero eso amarrado, que cree una comisión ad hoc para que pueda supervisar todas las compras. Al declarar en emergencia, se facilitaría que puedan hacer compras directas, pero se puede prestar a corrupción. Entonces, definitivamente, hacer una comisión que pueda ser integrada por diferentes ministerios, en economía, con veeduría de Contraloría, etcétera, etcétera, pero para que puedan implementarse rápidamente, ejecutar su presupuesto, si necesitan más presupuesto, que lo doten del presupuesto. O sea, la policía tiene que tener ahorita todo el presupuesto necesario para que pueda estar bien equipada. Adicionalmente también, para que pueda, hay muchos oficiales, en donde se debe incidir es en inteligencia. Se tiene que reforzar, no vamos a vencer a la criminalidad si no es inteligencia. Tenemos la experiencia del GEIN en la época del terrorismo, que fue lo que ocasionó, lo que causó que caiga el terrorismo y fue el éxito. Bueno, ayer conversábamos con dos exministras de Justicia, la doctora Adelia Muñoz y la doctora Marisol Perestello, y ambas coincidían porque yo les planteé lo que usted señala, una suerte de estrategia integral, porque esto ya lo ha dicho en otros medios de comunicación, y ellas decían que la estrategia integral va a ser fundamental, y para eso hay que considerar la inteligencia, que usted también menciona, y un marco jurídico que permita la aplicación de estas operaciones estratégicas. Correcto, totalmente de acuerdo con lo manifestado por ellas. O sea, si no hay inteligencia, no vamos a tener éxito en la lucha contra la criminalidad. Y parte de esta declaración de emergencia a la policía, por ejemplo, hay muchos oficiales, mucho personal de investigación y de inteligencia que están retirados, buenos profesionales, que podrían ser captados nuevamente, contratados nuevamente para que ayuden. E incluso, como tenemos el estado de emergencia, con el apoyo de la Fuerza Armada, entonces también estábamos proponiendo que se cree como un sistema integral de inteligencia entre Fuerza Armada y Policía. Las Fuerzas Armadas tienen muy buenos sistemas de inteligencia. Entonces, y solamente ese grupo de inteligencia coordinado con Fuerza Armada para combatir la criminalidad, las organizaciones criminales. Entonces, es otro de los planteamientos que estábamos haciendo. Adicionalmente, nos preocupa que hasta ahora no se ha hecho nada, se tiene que reducir la brecha de policías, el déficit de policías. Todo el mundo sabemos, los expertos indican que más o menos el déficit es de 50.000 policías. Y justo analizando unas cifras, vemos que aproximadamente 5.000 policías salen de las escuelas todos los años, pero se retiran 5.000 policías. El año pasado se han dado de baja a 5.378 policías, de fuente de la misma policía. Hemos sacado esa información de la misma policía. Y los años anteriores también, 5.200, 5.000 y pico. Entonces, si salen 5.000, pero se van 5.000, nunca vamos a reducir la brecha. Y no se ha hecho nada al respecto hace años. Entonces, se tiene que tomar medidas para también reducir la brecha policial. Por otro lado, en el lado del Congreso, por eso estamos hablando de algo integral, en el lado del Congreso han estado dando leyes muy malas, que todos lo sabemos. Como Cámara de Comercio de Lima hemos venido oponiéndonos a la modificación, a la nueva ley de crimen organizado. Incluso hemos sacado muchos pronunciamientos cuando ya estaba aprobada para que el Ejecutivo lo observe. Ahí se ve en los medios que hemos estado saliendo y no lo observaron. Entonces, esto es vital, que esa ley
se rectifique o se derogue. Hemos escuchado ahorita que en la Junta de Portavoces no se ponen de acuerdo para derogarla, pero por lo menos que se deberían poner de acuerdo en modificar. Hay dos aspectos vitales ahí, porque eso permitió la definición de organización criminal. Al definir en la nueva definición, que decían que tenía que responder a una economía o a una cadena de valor, se excluyeron muchos delitos de organización criminal y uno de ellos es la extorsión, el secuestro. Entonces, ¿no? Absurdo. Y entonces eso se tiene que corregir. Incluso el mismo fiscal Chávez Cotrina indicó que tenía más de 1000 expedientes, ¿ya? Que eso se quedaba en el aire. Entonces eso hay que cambiar. El tema de que regresen esos delitos a ser considerados como organización criminal. Y el otro punto que tienen que corregir es el tema de allanamiento. O sea, no podemos esperar que lleguen los abogados. Entonces eso también tiene que corregir. Pero adicionalmente, el Congreso lo que debe hacer es también ver cómo saca leyes a favor de la lucha contra la criminalidad. El marco jurídico que hablaban las doctoras, ¿no? Muñoz y Perestello, y también de protección hacia la policía. O sea, a la policía le tienes que dar todo el respaldo también jurídico para que luche, ¿ya? Y porque a veces en esa lucha terminan enjuiciados. Entonces eso también se tiene que corregir. Ellos se tienen que sentir todo con la suficiente protección para poder combatir libremente la criminalidad. Y hay otra ley que está en el Congreso que nosotros también venimos ahí pidiendo que se apruebe, que es la de flagrancia, ¿ya? Consideramos que si bien eso no es para organización criminal, es para delincuencia común, delito patrimonial, que es lo mayor, que es lo más grande en porcentaje, ¿no? El robo celular. Entonces, esas unidades de flagrancia consideramos que son vitales para disminuir esa percepción también de inseguridad. Y se necesita ese marco legal, porque ahorita, a pesar de que existen algunas, en realidad no funciona ninguna. Entonces, ahí daría el marco para que Fiscalía, Poder Judicial, Policía, todos estén juntos y en 48 horas metes preso al delincuente. Muy bien. En ese contexto, si el gobierno y el Congreso insisten en no mirar estos asuntos que todos estamos analizando, no es, digamos, no sé si cabe la palabra, la protesta, la movilización, el reclamo de la población, lo que los puede hacer despertar. ¿Qué opina usted, por ejemplo, del último paro del transporte urbano, no por pasajes, sino por extorsiones y asesinatos? Fue una muy buena señal en realidad del sector transportes, ¿no? Y creo que eso más bien los ha hecho reaccionar, ¿no? Entonces, y esperemos que ahorita puedan tomar las acciones que se deben, ¿no? Entonces hablamos, por un lado Ejecutivo, por un lado Congreso, y tenemos Ministerio Público y Poder Judicial. Hay reformas pendientes, o sea, estamos cansados de escuchar en las noticias que liberan a los delincuentes, ¿ya? O hay componendas para favorecer a los delincuentes o archivar casos. Entonces eso también se tiene que combatir y eliminar, ¿no? Entonces y además tiene que haber una estrecha colaboración. A uno de los expertos, un ex ministro del Interior, lo escuchaba diciendo, hay dos cosas importantísimas: inteligencia y trabajar en equipo con Fiscalía. Entonces, al exministro Vargas. Entonces, Fiscalía es vital en esta lucha contra la criminalidad y tienen que trabajar conjuntamente. Y finalmente, en esta parte de la estrategia integral, cárceles. Eso es vital. Ahora están hablando de ampliar el penal de Chayapalca. Tiene que haber, no es suficiente. O sea, si tiene éxito las nuevas acciones que se están emprendiendo, ¿dónde metes a todos esos presos? Si ya está sobrepoblada todas las cárceles, el doble de la capacidad. Hemos escuchado anoche en las noticias, hoy día en la mañana, que van a invertir 3.000 millones en nuevas cárceles al jefe del INPE, lo cual es bueno, pero tienen que trabajar. O sea, no se ha construido una cárcel hace muchísimos años, entonces se tiene que trabajar en el tema de cárceles de máxima seguridad, ¿no? Y ya tenemos que terminar por lo menos esta primera parte, ingeniero.
Una movilización o una paralización como la del transporte de la semana pasada, de nuevo, porque sencillamente el gobierno o el Congreso, quiero decir, no deroga las leyes que debe derogar, ¿sería respaldado por la Cámara de Comercio de Lima? ¿O no necesariamente ustedes prefieren ponerse al margen de las protestas? Yo creo que ahorita, con los anuncios que se está teniendo por el lado de las acciones del Ejecutivo, el Congreso mañana va a ver, y hoy día ahí tenemos entendido que una reunión de expertos para ver el proyecto de ley de terrorismo urbano, que podría ayudar. Yo espero que no se llegue a eso, porque hay un dato importante, el costo de la criminalidad y de la inseguridad para el país. El IPE, Instituto Peruano de Economía, ha estimado que le cuesta al país la inseguridad 3% del PBI. O sea, estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, el BCR también hizo un estimado, no considerando todos los costos, de 2.2. Entonces, por lo tanto, entiendo como que usted nos está diciendo, si no se hace algo, si no hay una reacción real del Congreso y del Gobierno, ustedes sí apoyarían una protesta. Yo lo que le digo es que nosotros como Cámara lo que estamos haciendo es exigiendo a las autoridades, exigiendo al gobierno, hemos presentado algunos planteamientos de que saquen las normas que hay que sacar, ¿ya? Y tomen las acciones y la estrategia y se dé el apoyo a toda la policía. Y por lo que escuchamos en las noticias, yo creo que sí se va a hacer. Entonces, si no, tenemos que seguir protestando todos, ¿no? Ingeniero, nos vamos a la pausa y queríamos regresar para hablar unos minutos sobre el asunto de la corrupción. Usted ha dado una cifra, 72.000 millones de soles se han perdido en el último año por eso. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa de inmediato, regresamos. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Torre Aguayo. Vamos a abordar el asunto de la corrupción, porque hace algunas semanas atrás la Cámara de Comercio de Lima se pronunció en el sentido de que en el último año se han perdido 72.000 millones de soles por corrupción. Por favor, quisiera que nos dé algunos detalles de esa cifra, por favor. Sí, correcto. Es en realidad en los 3 últimos años, ¿no? Es una cifra que la Contraloría ha dado, la Contraloría ha estimado que el costo de la corrupción el año pasado ha sido de 24.000 millones de dólares, ¿no? Que es altísimo, es otro flagelo que tenemos y que tenemos que combatir, porque con esa cantidad de dinero hubiésemos podido construir 50 hospitales de primer nivel, 1.600 colegios, generar 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, 72.000 millones de soles entonces 2021, 2022 y 2023. Correcto. Entonces, el costo es altísimo. Entonces, la misma Contraloría de la República calcula que por cada 100 soles invertidos, 12.7 son absorbidos por la corrupción, 12.7%, o sea, es altísimo, ¿no? Entonces, esto que genera, ¿no? Al final, la población más vulnerable es la que se ve más perjudicada, porque con todo este dinero podríamos haber construido todas esas obras que le comento, ¿no? Y sobre todo, genera impacto en las inversiones, porque un país que es visto con mucha corrupción, entonces un inversionista extranjero o incluso nacional dice, mejor no me meto porque voy a tener incluso estos sobrecostos, ¿no? Entonces al final todo afecta a la economía. Y en el índice de percepción de corrupción que ha hecho Transparencia Internacional, ya, el Perú ha caído del puesto 101 que estaba en el 2012 al 121 el año pasado. Entonces ya estamos en el tercio inferior de los países más corruptos del mundo. O sea, estamos a un nivel de Angola, Mongolia. Entonces, ¿Eso a qué conlleva? ¿Cómo nos perjudica eso, ingeniero? No, al final nos perjudica en el aspecto económico, porque eso afecta por un lado el crecimiento, porque sí
afecta directamente a las inversiones, como le decía, y afecta en la competitividad del país porque se está perdiendo mucho dinero donde se podría hacer muchas obras en favor de la población y de ser más competitivo el país, ¿no? Muy bien. Entonces, considerando eso, ¿qué se puede hacer para revertirlo, ingeniero? Por el lado del Estado, porque en la corrupción siempre hay dos partes. La parte privada, la empresa privada que corrompe, y el funcionario público que recibe y acepta la corrupción, ¿no? Entonces, por el lado del gobierno es transparencia. Entonces, tiene que haber transparencia, información, en compras del Estado, y también ver el tema ético en los funcionarios públicos. Nosotros tenemos un programa de semillero para futuros funcionarios y servidores públicos con chicos del último año de universidad, de las mejores universidades y que estén en el 5º y 10º superior, donde les estamos formando con valores, con éticas, con gestión pública, etcétera, ¿no? Se presentaron en el último programa 450 chicos a nivel nacional, hemos seleccionado 60. Entonces, ahí hay que trabajar mucho en el tema ético. Y por el lado privado, fomentamos nosotros mucho entre nuestros asociados que adopten los sistemas de compliance, ¿no? Entonces, hay que trabajar en todo ese tema de educación, ¿no? Ahora, hablando de la educación, hay que priorizar también los gastos o las inversiones mismas. Yo quería comentarle lo siguiente y pedirle su opinión. Por ejemplo, el gobierno ha estado presentando, aparentemente eso es muy bueno, colegios del Bicentenario. Ha construido nuevos colegios con una logística increíble, con una tecnología muy, muy buena, que son más o menos entre 30 o 50 colegios. Pero hay algunas protestas en el sentido, y yo creo que con razón, que no sé qué dirá usted, ingeniero, de que antes que hacer colegios del Bicentenario, pensemos en los miles de colegios que no tienen servicios básicos, agua, desagüe, techo. Es que hay una reforma pendiente que es la reforma de la educación y creo que es la base para el desarrollo de un país. O sea, si no tenemos buena educación, nunca el país va a salir o va a alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar en todos los aspectos. Estoy de acuerdo, o sea, se tiene que trabajar en todos esos colegios que no tienen nada o están en muy precaria situación. Se tiene que trabajar en la capacitación de los maestros, en la calificación, no retroceder en todo en lo que se había avanzado con el sistema educativo, revisar currícula. Entonces, poner educación cívica, tema de valores. Entonces, en realidad hay una reforma educativa pendiente porque no puede ser posible que en las pruebas PISA salimos pues que el 80 y tantos % no tienen ni comprensión lectora ni razonamiento matemático. O sea, nuestras cifras en educación son desastrosas y dan pena, ¿no? Así es. Sí. Ingeniero, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muy gentil. Ha sido el ingeniero Roberto de la Torre, nada menos que presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias por la atención. Regresamos.